Buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos esta noche a nuestra lección de la Escuela Bíblica de día jueves. Gracias a todos por hacer el tiempo y el esfuerzo de conectarse con nosotros esta noche o de ver el mensaje en diferido debido a las actividades o trabajos que cada uno tiene. Gracias por estar acá. Esperamos en el Señor que hoy tengamos una lección tremenda. Vamos a continuar siempre con nuestro tema grande de la triple naturaleza, pero específicamente vamos a abordar un nuevo subtema dentro de todo este gran tema, ¿ok? De la triple naturaleza, porque vamos a introducirnos al alma, ¿verdad? Vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es el alma en la triple naturaleza, y este es un tema bastante extenso, bastante largo, como lo fue el cuerpo, ¿verdad? Desde que completamos la introducción a la triple naturaleza, luego nos pasamos al cuerpo, ¿verdad? A estudiar sobre eso, y ahora vamos al alma. Pero antes de eso, oremos, pongámonos en las manos del Señor y pidámosle al Señor que hoy nos hable. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, tan bondadoso, Señor, al concedernos la oportunidad de estar por estos medios virtuales aprendiendo de tu palabra, Señor Dios. Reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que no somos dignos de ello, Señor. No somos dignos de estar acá, Señor, sentados, aprendiendo de tu palabra, escuchándola, Señor, meditando en ella. Hemos venido, Señor, viendo tu fidelidad, tu amor en todos nuestros estudios, en todas las lecciones de esta escuela bíblica, y sabemos, Señor, que lo seguiremos viendo porque tú has sido fiel y has sido bueno, Señor. Te pido hoy que sigas hablando a cada corazón, a cada uno de mis hermanos. Háblame a mí, Señor Dios Padre, instrúyeme. Muéstrame el camino por el cual debo andar, de igual manera con mis hermanos, Señor Dios Padre. Te suplico y te pido hoy, bendito Señor, que tú puedas poner en ellos un corazón sincero, un corazón sencillo, enseñable, Señor Dios, para que tu palabra pueda instruirnos. Danos a todos la porción que necesitamos, danos a todos la porción que saciará nuestra alma y nuestra sed. Gracias te damos hoy. Háblanos, quédate con nosotros y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos queridos, ahora vamos a comenzar, como ya dije en la introducción, un nuevo tema, y es una introducción al ámbito del alma del hombre. ¿Ok? Ese es nuestro tema de hoy, el alma del hombre. Y como dije, es un tema bastante extenso y no pretendemos abarcar demasiado en cada lección, porque la idea es que la podamos asimilar, la idea es que lo podamos, obviamente, entender de la mejor manera, ¿ok? Entonces, por eso vamos a tratar de ir despacio. En esta lección vamos a hacer una pequeña introducción al concepto del alma, ¿verdad? Lo que la Biblia habla y sobre lo que se encuentra en el alma. Entonces, para comenzar, yo creo que podemos comenzar con nuestro pasaje base de toda esta serie. Por favor, si son tan amables y me acompañan a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Creo que es un buen punto de partida. No vamos a recapitular todo lo que ya enseñamos o estudiamos, porque ya tenemos meses en esto y no podríamos, ¿verdad? Pero vamos a leer el pasaje central, 5.23. 1 de Tesalonicenses 5.23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, aquí como vemos se mencionan tres cosas en nuestro ser, ¿verdad? El espíritu, el alma y el cuerpo. Ya vimos el cuerpo, aprendimos muchísimo sobre la importancia eterna que tiene el cuerpo. Este cuerpo que es un vehículo o es una forma externa que Dios nos ha dado mientras estamos en nuestro paso por la tierra. En realidad es el contenedor o es la casa, digamos, para el alma, que es esta parte intangible o invisible que está dentro de nosotros. Entonces, miren, lo que he querido hacer en esta serie, obviamente estamos ocupando el libro de la triple naturaleza del hombre de la hermana Hicks, pero estamos tratando de explorar al mismo tiempo con el libro algunos conceptos que pueden ayudarnos a tener un panorama más amplio, si lo podemos decir así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, quiero enseñarles primero qué es lo que se encuentra en el ámbito del alma, en primer lugar, a través de los 5 sentidos, que es la conexión que la hermana Hicks lo hace. Pero también nosotros vamos a estudiar un poco el concepto del alma en el pensamiento hebreo, ¿verdad?
en el pensamiento de los judíos y en cómo se concebía el alma en el pasado, porque eso dio forma o dio paso a entender mejor en realidad cómo el Señor nos creó. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, hay mucho que estudiar, hay mucho que avanzar, por lo que les pido toda su atención, por favor, esta noche. ¿Ok? Entonces, el alma es un ámbito que forma parte de estas otras dos partes que ya mencionamos, ¿verdad? El cuerpo, el alma y el espíritu. Y resulta ser, queridos hermanos, que cada una de estas áreas es muy importante para Dios. ¿Ok? No es que hay una que importe más que la otra, sino que las tres partes conforman lo que se llama el ser del hombre. ¿Ok? Las tres partes conforman lo que se llama el ser del hombre, es decir, la existencia misma del hombre está hecha por estas tres partes, o está creada, o fue creada por Dios en estas tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y cada una de ellas, como ya hemos estudiado, tiene a su vez un propósito de parte de Dios para el ser humano. ¿Ok? Vimos que el cuerpo humano es importante para Dios porque es el vehículo, ya dije, porque es lo que Dios va a resucitar cuando el Señor lleva su presencia o viene a buscarnos por la vía del rapto. Lo que va a levantar es el cuerpo que estaba en la tumba de los que murieron en Cristo, obviamente, ¿verdad? Para salvación, ¿verdad? Para ser revestidos en gloria, y los que murieron sin Cristo, dándole la espalda al Señor, van a ser resucitados para condenación, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado bastante. Pues bien, aprendimos también que el cuerpo del hombre tiene cinco sentidos, ¿verdad? Eso lo aprendimos en unas lecciones de hace, qué sé yo, unos 3 meses a lo mejor. Bueno, el cuerpo tiene 3 sentidos, ¿verdad? El sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del oído, el sentido del tacto y el sentido del olfato. ¿Ok? Lo puse así sin un orden en específico porque pues ya los estudiamos todos y no es nuestro tema, ¿verdad? El sentido del cuerpo. Pero quiero que vean esto. El cuerpo representa el lado físico, ¿ok? El lado físico, natural, terrenal, que ya mencionamos. Pero vamos a estudiar el ámbito del alma, que es un área o un ámbito invisible, o es un ámbito que no pertenece al plano físico propiamente. Es decir, el alma no se puede tocar, el alma no se puede ver porque es algo invisible. Es algo básicamente que Dios puso ahí, y no me voy a meter en eso ahora, eso lo voy a dejar para la próxima lección. Pero quiero explicarles cómo las palabras hebreas definen o diferencian, mejor dicho, el espíritu y el alma. Y lo vamos a ver detenidamente en el futuro, ¿ok? Pero el hecho es este. El cuerpo tiene 5 sentidos, ¿ok? La vista, el gusto, el oído, el tacto, el olfato. Con cada uno de ellos nosotros podemos honrar al Señor o deshonrar al Señor. Y hemos visto cómo el Señor nos manda a santificar cada uno de estos sentidos, ¿verdad? Cómo santificamos nuestros ojos, cómo santificamos nuestra boca o nuestro gusto, el oído, obviamente, con lo que escuchamos, etcétera, etcétera. Pero la tesis o el argumento que se da en este libro de la hermana Hicks es el siguiente. De la misma manera en que hay sentidos en el cuerpo, también hay sentidos en el alma, ¿ok? ¿Por qué? Porque si el ser del hombre incluye estas 3 partes, evidentemente que lo que es importante o está presente en uno de los ámbitos tiene su parte también en los otros ámbitos, ¿ok? Así el ámbito del alma tiene su equivalente o su sentido correspondiente al cuerpo, ¿de acuerdo? Espero estarme dando a entender con eso, pero quiero que lo vean ahora claramente. Por ejemplo, los 5 sentidos del alma, ¿ok?, forman un rayo o forman una conexión, si lo quieren decir así, con los sentidos del cuerpo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el alma, el sentido de la vista es la imaginación. Imaginación. El sentido del gusto es la razón. No voy a explicar esto ahorita porque vamos a ir uno a uno de estos sentidos
que son las lecciones próximas que vienen. Así es que tengan mucha paciencia, ¿ok? El sentido del oído, por ejemplo, está conectado con la memoria. Y no tengan prisa por eso, y créanme que vamos a demostrar con la palabra cómo está conectado cada uno de estos sentidos con los sentidos del cuerpo. ¿Ok? En el sentido del tacto está el afecto en el ámbito del alma, o los afectos, el amor, digámoslo así, ¿verdad? Aquello por lo que nosotros suspiramos, aquello que se roba nuestro pensamiento, lo que amamos en realidad está ahí en el alma también, ¿ok? El olfato tiene que ver con la conciencia. ¿Ok? Conciencia. Y bueno, para comenzar, creo que es importante, la hermana Hicks cita aquí un libro de la Biblia muy interesante con una historia que puede arrojar luz sobre lo que estaba pasando acá. Por ejemplo, vámonos a Lucas 16 y con esto vamos a comenzar a introducir el ámbito del alma, ¿ok? Porque quiero que vean algo aquí muy interesante también. La historia del rico y Lázaro, ¿verdad? El Señor Jesús la contó. Esto no es una parábola. Los estudiosos afirman y enseñan que no es una parábola porque se habla acerca de un hombre que tenía un nombre como tal, ¿verdad? En este caso era Lázaro, eran personas reales, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la parábola del hijo pródigo, no se da ningún nombre específico, ¿verdad? Solo se habla del hijo menor, se habla del hijo mayor, se habla del padre, etcétera. Pero en este caso hay nombres específicos, por lo tanto sabemos que no es una parábola, es una historia. Ok, el Señor Jesús no dijo, por ejemplo, la palabra no dice, y Jesús le refirió otra parábola. No, aquí dice que Él empezó a contar esta historia. Esto nos hace saber que no está hablando en una parábola o alegóricamente, sino está hablando de una forma real y natural acerca de este hombre, de estos dos hombres, uno rico y el otro pobre, ¿verdad? El rico y Lázaro. De hecho, así se llama en nuestras Biblias el subtítulo. El versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Ahora, hay muchas cosas interesantes en esta historia, ¿ok? Solo antes de continuar con eso, porque se los voy a ir explicando poco a poco, yo hace muchos años escuché a un pastor decir lo siguiente. Obviamente no hay ninguna forma de poder comprobar esto que voy a decir, digámoslo así, pero tiene sentido a la luz de la palabra de lo que acabamos de leer. Porque este amigo pastor, una vez en una enseñanza, él dijo que él podía fácilmente creer que, según lo que pasó aquí en esta historia, cuando el pobre murió, ¿verdad? Cuando Lázaro murió, digamos, en realidad él no fue salvo, por así decirlo, porque era pobre, porque no es esa la condición en la que se plantean las cosas, sino porque era fiel, ¿ok? Era un hombre fiel, que básicamente era piadoso, ¿verdad? Ahora, oigan esto. Mi amigo pastor dijo esa vez que él podía creer fácilmente que cuando un creyente moría,
lo que hacía o lo que veía en primer lugar cuando moría eran a los ángeles que llegaban por él. Miren qué interesante, porque cuando el mendigo murió, ¿verdad? Dice que los ángeles llegaron y fueron y lo llevaron al seno de Abraham. En este caso estamos hablando de términos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde estaba el seno de Abraham, etcétera, etcétera. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero aquí el principio es el mismo, ¿ok? El principio es el mismo porque, les digo, ese pastor amigo dijo que él no tendría ningún problema con entender o creer que cuando un creyente muere, lo que en realidad hace o ve cuando muere en ese mismo momento es a ángeles que van y lo escoltan o ángeles que van y lo guían en el camino. Ahora, se los dejo nada más como un comentario muy interesante sobre eso que yo escuché alguna vez, y yo no tendría ningún problema con creerlo tampoco por este pasaje que estamos leyendo. Si ven, ahí estaban los ángeles para tomarlo y llevarlo al lugar de descanso. Entonces no sería muy diferente, obviamente, que el mundo espiritual es tan real o más real que el mundo natural, ¿verdad? No tendría ningún problema con creer que el Señor manda a sus ángeles para llevar a sus fieles, ¿verdad? A los vencedores, a aquellos salvos, para que lo lleven al reino, ¿verdad? Para que lo lleven al lugar donde van a descansar, a la presencia del Señor. Pero qué glorioso, ¿verdad? Qué maravilloso, se lo menciono porque eso tiene que traernos esperanza, hermanos. Esperanza de que aún en la muerte el Señor sigue siendo fiel con su pueblo. Sigue siendo fiel con sus amados, con sus hijos. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho eso, cierro paréntesis porque era nada más algo que les quería comentar, que ahorita que lo estaba analizando y leyendo, recordé mucho esa historia que les estoy comentando ahora de este pastor que dijo eso. Bien, entonces, este hombre fiel, Lázaro, ¿verdad? Murió en pobreza terrenal, murió básicamente teniendo absolutamente nada. Pero la Biblia nos cuenta que fue recompensado, ¿verdad?, con consuelo en el seno de Abraham, que era también obviamente fiel. Eso nos deja saber que este hombre fue fiel, porque el hecho de que estaba en el seno de Abraham significa que era una persona que había sido salva en esos términos, o sea, se había salvado del fuego del infierno donde estaba el rico, ¿verdad? Eso nos deja saber, queridos hermanos, que sí, o sea, este hombre era un hombre fiel que había caminado en la ley del Señor, caminado en la confianza y en la fe, ¿verdad?, de guardar los mandamientos del Señor, porque así es como la gente lo hacía, con fe y con confianza en el Señor, poniendo su fe y su confianza en el Señor. Eso nos deja saber que Lázaro era un hombre piadoso, ¿ok? Bueno, entonces, él fue llevado al seno de Abraham porque fue fiel. Pero el hombre rico murió y este hombre se presenta como alguien infiel, obviamente, porque dice que daba banquetes con esplendidez, se vestía de púrpura de lino fino, ¿verdad? Y miren qué interesante, porque la Biblia básicamente en ningún momento dice que este hombre hiciera cosas perversas o muy malas, o la Biblia no dice explícitamente que este hombre fuera de verdad un hombre perverso. Pero más adelante encontramos que sí hay evidencia, por así decirlo, de que el hombre conocía, y aunque conocía, no era fiel y no era obediente a la palabra del Señor. ¿Ok? Puesto que él sabía acerca de la ley, sabía de los profetas, sabía de todas las cosas, y por eso le rogaba a Abraham que mandara a alguien que resucitara y que le fuera a contar a sus hermanos. O sea, era alguien que sí sabía. ¿Se dan cuenta? Era alguien que conocía, pero aunque conocía, no era fiel a la palabra del Señor, no era obediente y no había puesto su confianza en el Señor. ¿Ok? Entonces, dicho eso, quiero que vean el cuadro en los dos lados, ¿verdad? Entonces, el rico murió siendo fiel, perdón, el pobre Lázaro murió siendo fiel, el rico murió siendo infiel, ¿verdad? Siendo desobediente a la palabra, y por eso fue llevado al infierno. Ahora, noten esto. Vean cómo él fue consciente. Vean, ahí está la conciencia. Fue consciente de los tormentos que estaba viviendo. Es decir, él estaba en toda la capacidad intelectual de estar consciente o de tener la conciencia de qué es lo que estaba viviendo. ¿Y qué era esto? Esto no era su cuerpo, hermano. Su cuerpo había sido puesto ya en la tumba. O sea, aquí lo que estaba era su alma en el infierno. ¿Ven? Entonces,
lo que estoy tratando de probar con eso es que el alma tiene estos sentidos del cuerpo, que vienen desde el cuerpo, ¿verdad? Pero están en un ámbito diferente, están en una posición diferente o funcionan de otra manera diferente a como lo hace el cuerpo, ¿ok? Vean esto, el hombre, este rico, estaba consciente, tenía conciencia de dónde estaba, del lugar en el que estaba, de las llamas, del tormento que tenía. Vea, por ejemplo, si ven en el versículo, déjeme ver, ¿a dónde dice? Aquí está. Estaba siendo atormentado, dice, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Ven qué interesante, ven qué impresionante lo que la palabra tiene para decirnos. Es decir, este hombre estaba consciente. El versículo 24 dice, estoy atormentado en esta llama. Era su alma la que estaba siendo atormentada. Y puesto que él estaba consciente, sabemos que ahí estaba ese sentido del alma, de la conciencia. ¿Ok? Ahora, noten esto, la razón es interesante también. Él razonó en el infierno, ¿ven? No solo estaba consciente de las llamas, no solo estaba consciente del tormento, sino que razonó y dijo, si me traen agua, si me traen una gota de agua del paraíso, ¿verdad? Del seno de Abraham, entonces voy a ser consolado. Eso es razonamiento. O sea, él razonó que podía haber alguna manera en la que le dieran un poco de descanso. Miren qué impresionante. ¿Ven? Ahí está la razón en el alma. Ahora, vean esto. Más adelante, otra vez más, vamos a movernos un poco más para allá. Aquí quiero enseñarles otro sentido del alma que está acá presente. El versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué usó ahí? Usó su imaginación. O sea, él estuvo consciente del tormento, razonó que si le daban agua, una gota de agua, él podía tener consuelo, y también imaginó, ¿verdad?, cómo podía hacer para poder alcanzar a sus hermanos y que no llegaran a ese lugar. O sea, él pudo crear una imagen en su mente, formar una imagen en su mente, ¿verdad?, de que alguien iba y le advertía a sus hermanos. Y específicamente le dice que resucite a alguien y que vaya alguien que haya resucitado y les diga que tienen que hacer para evitar llegar a este lugar. O sea, ahí había imaginación, ¿se dan cuenta? Entonces llevamos 3 sentidos. Él estuvo consciente del tormento, él razonó acerca de cómo podía encontrar consuelo y él imaginó cómo podía hacer para que sus hermanos no llegaran a ese lugar. ¿Ven? Llevamos 3. Ahora, noten ¿a dónde está su afecto? ¿A dónde está su amor? O, digámoslo así, sus afectos por alguien o por algo. Bueno, ¿saben cuándo fue? Porque él sabiendo que ya no había esperanza para él sabiendo que ya no había forma en la que él pudiera resolver para sí mismo, ruega y le pide a Abraham que vaya y mande a alguien a advertirle a sus hermanos. Es decir, que alguien haga algo por salvar a sus hermanos. ¿Qué es eso? Eso es un afecto. Miren, todavía este hombre rico, infiel, ¿verdad?, que había sido condenado en este lugar, todavía en su condición estaba tratando de pensar en su familia, o sea, para que no vengan a este lugar, ¿verdad? Él quería evitar en ellos este tormento. O sea, esto es afecto, hermanos. Esto es afecto y amor por sus hermanos. O sea, es algo impresionante porque miren, hay personas que dicen, no, es que yo creo que este tipo de personas ya no pueden sentir nada, ya no pueden pensar nada, pero con esta historia que contó el mismo Señor Jesucristo, o sea, nadie más ideal, nadie más idóneo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, para poder hablar sobre esto, para poder hablar sobre esta verdad del infierno, de lo que estaba pasando. O sea, Él fue certero, verdadero y fue real en hablar de esto. Y lo que nos habla esto, hermanos, es que el alma que llega al infierno, el alma que llega a este lugar, tiene todas estos sentidos del alma de forma activa. Están activos todavía. Ellos pueden imaginar, pueden razonar, pueden tener afecto, pueden tener conciencia, ¿ok? Porque están presentes estos sentidos en el alma. ¿De acuerdo? Bien, sigamos.
Ahora, noten esto. ¿Dónde está la memoria? Aquí está, miren. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Acuérdate. ¿Qué es eso? Haz memoria. Recuerda. Acuérdate cuando estabas vivo. Acuérdate que tuviste la oportunidad de escuchar la ley, de caminar en los mandamientos, de obedecer al Señor. Acuérdate. Quiere decir que el alma de este rico tenía su memoria activa. Su memoria estaba viva, pues no le fue quitada. ¿Ok? Así como Abraham le ordenó, acuérdate, ¿verdad? ¿Cómo fue tu vida terrenal? Lázaro no tenía nada, tú lo tuviste todo. Tú tuviste bienes, Lázaro tuvo males. Entonces, el rico, hermanos queridos, en esta historia, tiene todos los sentidos activos. Todos los sentidos del rico estaban activos. ¿Ven? Todos. El afecto, la conciencia, la memoria, la razón, la imaginación. Todos estaban activos. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? Aquí nos vamos a meter un poco más a la parte ya más del contenido propiamente del alma. Oigan, si el alma viene de Dios y su origen es Dios, entonces el alma del hombre también es inmortal y es inmaterial, ¿verdad? No pertenece al ámbito de lo físico, de lo material. Entonces el alma viene de Dios y puesto que viene de Dios es inmortal, ¿verdad? Es un don de parte de Dios divino para el hombre, este ámbito del alma. Fue hecho a la imagen y semejanza del Señor. Ahora, esta alma, queridos hermanos, necesita, no digo debería, no digo tal vez, necesita ser redimida, perdonada, limpiada, liberada por la preciosa sangre de Jesucristo. ¿Ok? El pecado, ¿verdad? La suciedad del pecado corrompió el alma del hombre. Cuando el hombre nace, ¿verdad? Cuando el hombre nace en esta tierra, viene con un pecado original y por ende ya su alma ha sido comprometida, por así decirlo, y ya no está en su estado natural como Dios la creó. ¿Ok? Cuando la sangre de Jesús viene y limpia nuestras almas, nos redime, nos perdona, entonces el alma puede empezar su camino a ser restaurada nuevamente a la imagen y semejanza del que la creó. ¿Ok? Entonces eso es importante, hermanos, que lo podamos entender, porque lo que en realidad, miren esto, lo que en realidad el Señor hace cuando viene a morar a nuestro corazón es limpiar nuestra alma con su preciosa sangre y restaurarla como era al principio. Obviamente hay ciertas cosas, obviamente hay ciertos rasgos que no se van a quitar de la noche a la mañana, porque se requiere crecimiento espiritual, se requiere rendirnos al Señor, requiere que empecemos a crecer poco a poco, a darle al Señor ciertas cosas, ¿ok? Pero en realidad, el día que el Señor, esto es muy importante, escuchen por favor, el día que el Señor nos perdona, nos toca, le pedimos que nos perdone, ¿verdad? Hacemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, porque antes éramos hijos de la ira del Señor. Pero ese día que el Señor nos salva, el Señor toca nuestra alma y el Señor salva nuestra alma. ¿Ok? Eso es bien importante que lo tengan presente, porque no es que una parte del alma se pierde y la otra se salva. No. Cuando el Señor viene a nuestro corazón, Él salva toda nuestra alma, toda esta parte interna, toda esta parte inmortal dentro de nosotros, que de otra manera hubiera sido condenada en la eternidad. ¿Ok? Cuando Cristo viene a morar en nuestro corazón, lo aceptamos como nuestro Salvador personal, Él salva nuestra alma y llena nuestra alma. ¿Ok? Vamos a ver en todo este estudio, se van a dar cuenta cómo el alma está corrupta. El alma de alguna manera está inclinada hacia el mal. Nuestra imaginación, la forma en que razonamos, la forma en que recordamos, la forma en la que amamos, la forma en la que somos conscientes de las cosas o discernimos las cosas, está corrupta porque el alma, al igual que el cuerpo, se corrompieron a causa del pecado. Y el Señor poco a poco está tocándonos, sanándonos, limpiándonos, haciéndonos más como Él en la medida en la que nosotros nos rendimos. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí?
Acuérdense, el alma debe ser limpiada, perdonada, redimida, liberada del pecado por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, ahora les voy a leer un pasaje literal o textual de la hermana Hicks porque me encantó, de verdad me encantó, se lo voy a leer tal cual porque me fascinó como ella lo escribió. Dice, en la tierra el alma es un extranjero inmortal, inmaterial, obligada a morir de hambre en la mesa del banquete de un mundo pecador. El alma es un extranjero inmortal en la tierra, dice, en pocas palabras, un peregrino añorando el eterno descanso en el Señor, un exiliado anhelando volver a su hogar de origen. Nada puede privar al alma de sus añoranzas interiores por su hogar de origen, ni borrar el misterioso recuerdo de su herencia espiritual. Cierro ahí la cita textual. Ahora déjenme explicarles esto. Si el alma tuvo origen en Dios, quien la mandó fue Dios, quien la creó fue Dios, quien la puso dentro del hombre fue Dios. Obviamente que el alma dentro del cuerpo del hombre es un extranjero a esta tierra, porque ella no pertenece al ámbito físico, no fue creada aquí en la tierra, fue enviada por Dios para morar dentro de un cuerpo humano. ¿Ok? Si el alma es un extranjero inmortal, por lo tanto, hermanos, el alma va a morir de hambre en esta tierra deseando comer de todo lo que la tierra tiene aquí para ofrecerle, pero ella no pertenece a la tierra. O sea, vino dada por Dios, por lo tanto, nada de lo que hay aquí la puede saciar. Y ahora nos vamos a meter a una parte mucho más profunda, ¿ok? ¿Por qué el alma vive añorando encontrar algo que la satisface, algo que la llena, algo que la hace feliz? La respuesta es porque fue creada para conocer al Señor, fue creada para ser saciada en el Señor. Escuche, por favor. Por esa razón, muchas personas están anhelando volver a su hogar de origen, volver a la fuente, pero no pueden entender por qué no pueden encontrar plenitud. Pueden tener todas las riquezas que quieran, pero no se sienten plenos. Pueden tener toda la gente alrededor, pero no se sienten plenos. Pueden tener la posición que quieran, el poder que quieran, pero aún así sentirse vacíos por dentro. ¿Por qué? Porque esa alma, queridos hermanos, lo único que añora es volver a la fuente, volver al origen, que es Dios. De acuerdo, por eso es que la hermana en su texto, como les dije, dice, el alma está obligada a morir de hambre en la mesa de banquete de un mundo pecador. ¿Por qué? Porque el mundo puede ofrecerle todos los banquetes, todas las posiciones, todos los lugares, cualquier cosa que la gente puede pensar que eso los puede llenar, pero al fin y al cabo, ni eso hacer feliz a una persona. Porque lo único que hace feliz al alma, lo único que satisface nuestra imaginación, nuestra razón, nuestra memoria, es volver a la fuente, volver al Creador, volver al que nos dio el propósito. De aquí es donde viene el concepto, hermanos, de que en el cielo va a haber total plenitud de gozo. En el cielo va a haber total plenitud de felicidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el alma va a haber vuelto al lugar de origen, donde estaba su fuente de vida. El alma va a haber vuelto, obviamente de las personas que son salvas, por supuesto, ¿verdad? Van a estar cerca de su Creador. Por el contrario, el alma que es condenada y va al infierno, va a un lugar donde no tiene más acceso a la presencia de Dios. Por lo tanto, por definición es un lugar donde no hay plenitud, donde no hay felicidad. ¿Se dan cuenta? Ok, entonces, hermanos, el cuerpo no es más que una forma que Dios nos ha prestado para que el alma esté adentro, el alma y el espíritu estén dentro, ¿verdad? Y esa alma, queridos hermanos, es aquella semilla o aquella cosa pequeña, aquella cosa invisible que salió desde la eternidad y que va hacia la eternidad. ¿Ok? Miren qué impresionante. El alma, hermanos queridos, camina a través en este mundo presente, ¿verdad? Camina en este mundo terrenal a través del cuerpo. ¿Ok? Pero cuando el Señor nos salva nuestra alma, limpia nuestra alma, redime nuestra alma, le vuelve a dar una vestidura de perdón, le vuelve a dar una vestidura de gloria conforme vamos avanzando en nuestra jornada espiritual. ¿Ok?
Una vez que el alma, queridos hermanos, ha sido limpiada, consagrada, ha sido todas estas cosas que están en el alma, una vez han sido purificadas por la preciosa sangre de Jesús, y el Señor pues viene a traer a esta persona, ¿verdad? A una persona que ha crecido, que ha conocido, que ha aceptado, que ha cambiado, que ha dejado que Jesús sea su Señor, obviamente. Cuando el Señor viene a tomar a esta persona, su alma es llevada de regreso a la presencia de Dios, ya siendo pura, ya siendo restaurada, porque ha conocido el perdón y ha sido lavada por la preciosa sangre de Jesús. Ven qué interesante, ven qué poderoso es esto, hermanos. O sea, qué privilegio tenemos de tener un alma inmortal, un alma que no va a conocer la muerte, y que al mismo tiempo ha sido perdonada, redimida, rescatada, y ha sido liberada de ir a este lugar de condenación eterna que es el infierno, de la condenación. Qué privilegio, hermanos, tener un alma que no va a morir, ¿verdad? Que va a vivir eternamente, pero va a vivir eternamente en un lugar de felicidad, de plenitud, por medio del Señor Jesucristo en la eternidad. Esto es el mensaje de salvación. Este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es te voy a dar dinero, no es te voy a hacer popular, no es te voy a hacer rico. El mensaje del Evangelio es tu alma va a ser liberada, salvada, sanada, restaurada, y va a ser llevada a la fuente, al origen de la felicidad, de la plenitud que está en Cristo en el cielo. Ese es el mensaje central del Evangelio, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo dijo, Él vino a salvar a pecadores, a ser el doctor y el médico de los enfermos, ¿ok? Para eso ha venido el Hijo del Hombre, para destruir, para deshacer las obras de Satanás. Entonces, hermano, este es el corazón del Evangelio. Ven, al fin y al cabo, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De qué se trata ir a la iglesia? ¿De qué se trata querer agradar al Señor en todas las cosas? Se trata de dejar que Él limpie, purifique cada día nuestra alma. Ya lo hizo en el inicio de nuestra salvación. Excelente. Eso es maravilloso. Dios salvó toda nuestra alma cuando nos salvó. Pero ahora Él tiene que empezar a tratar, a lidiar con esta imaginación, la razón, la memoria, el afecto, la conciencia. Dios tiene que empezar a tratar esto para que nuestra alma cada vez brille más con la gloria de su santidad, con la gloria de su poder. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos hermanos, entender esto es doctrina básica. Entender qué es el alma, entender que el alma es eterna, y entender que Cristo ha salvado nuestra alma y que la está preparando para llevarla a la eternidad con Él. Eso es oro, eso es doctrina fundamental, hermanos. Y eso lo que trae es gozo a nuestra alma, trae paz a nuestra alma, hermanos, porque lo que estoy tratando de decirles es una hermosa promesa eterna de que no vamos a vivir en miseria si estamos cerca de la fuente de la vida, que es Jesús. No vamos a vivir en dolor si estamos cerca de la fuente de vida, que es Jesús. ¿Ok? Entonces, en Cristo, hermanos, en Jesucristo, el alma es limpia. El alma ha sido purificada, es vivificada y está siendo inyectada, si me permiten la palabra, con la vida eterna de Jesús. O sea, esa alma que iba en camino a ser condenada por el pecado, cuando encuentra a Jesús, cuando encuentra la salvación en Cristo, es purgada, limpiada, purificada, restaurada, ¿verdad? Y ahora, queridos hermanos, el Señor prepara a esa persona para volver a casa. Y aquí es donde viene todo lo que hemos enseñado, lo que hemos hablado. El final de todo lo que estamos hablando es que el Señor viene y toma a la persona, a su amado, a su hijo, ¿verdad? Al que ha creído en Él, al que lo ha aceptado como su Salvador. Toma a esta persona, toma nuevamente esa alma que le pertenece a Él y la regresa al punto de partida, al punto de inicio, al punto de origen, donde finalmente esa alma que pudo pasar hambre en la tierra porque nada la sació, nada la llenó, ¿verdad? Puede encontrar en Cristo la plenitud y la satisfacción que tanto anhelaba. Ven qué impresionante. Ahora, aquí hay otro cuadro muy, muy importante de estudiar o meditar en él. Antes de ir terminando, les dije que ahora iba a ser la introducción. No puedo entrar de lleno ahora a explicarles el sentido de la vista. ¿Ok? El sentido de la vista, porque eso es muy largo, de verdad, muy largo. Ahora, oigan esto.
Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Ok, vamos a leer el versículo 53, por favor. Dice lo siguiente: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Oigan, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es impresionante. ¿Están listos para lo que van a escuchar? Probablemente algunos no lo quieran oír, probablemente a algunos les cause un poco de incomodidad, pero lo tengo que decir de todas maneras. ¿Ok? Pero la muerte, queridos hermanos, como tal, la muerte del hombre, la muerte de la persona, en realidad no es otra cosa más que un mensajero, que alguien que viene a tomar a la persona que ama al Señor, que cree en el Señor, que ha sido redimida, salvada, y viene a tomar a esa persona para acompañar a nuestras almas ante la presencia del Señor. Porque dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En pocas palabras, el apóstol Pablo dice aquí: sorbida es la muerte en victoria, es decir, la victoria que Cristo nos ha dado absorbe la muerte, porque al fin y al cabo esa muerte no puede vencer al Hijo de Dios. Esa muerte no puede vencer al que ama al Señor, al que ha confiado al Señor, en el Señor, el que ha puesto su fe en Jesús, el que ha confesado que Jesús es Señor, no puede ser derrotado por la muerte. Ok, porque la victoria que Cristo le ha dado va a absorber la muerte, va a vencer a esa muerte. ¿Por qué? Es por lo que les estoy hablando. Porque lo único que la muerte hace, hermanos, la muerte física, natural de la persona, lo único que la muerte hace es tomar el alma que ya fue salva, tomar el alma que ya fue redimida, restaurada, comprada, y traerla ante la presencia del Señor para que encuentre la plenitud en Él, para que encuentre el descanso en Él. Ven qué maravilloso. De esta manera, hermanos, el Señor ha vencido hasta la muerte. Hasta la muerte de nuestro cuerpo le pertenece al Señor, porque Él ama nuestras almas, porque Él ha salvado nuestras almas y porque creó nuestras almas para que en un momento determinado vuelvan a Él y vuelvan a Él para ser plenas, felices. De aquí, hermanos, que el apóstol Pablo obviamente pudiera decir, ¿verdad? Para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estaba consciente que la muerte lo único que iba a hacer era un amigo, una puerta que iba a abrir el paso para ir a la verdadera realidad del mundo espiritual, ¿verdad? Donde el alma regresa al Creador, donde el alma regresa a la fuente. Ahora, hermanos, no es mi intención llenar a las personas de pensamientos como estar pensando en la muerte, pero es que yo no puedo estar. No. Estamos hablando de una realidad más grande, hermanos. Estamos hablando de una realidad mucho mayor. Los años que el Señor nos preste vida en esta tierra, sean muchos, sean pocos, sean 100, sean 80, los años que el Señor nos preste en esta vida son para conocerlo a Él, son para amarlo a Él, son para dejar que Él, a través de su sangre preciosa, de su agua, de su fuego, santifique y purifique nuestras almas. Ya lo hizo el día de nuestra salvación, o comenzó a hacerlo el día de nuestra salvación, pero Él va a completar su obra hasta el día de Jesucristo. Nuestra alma es importante. Nuestra alma es la razón por la que Cristo vino a morir en la cruz. ¿Se dan cuenta? Nuestra alma es lo que Cristo vino a salvar. Al fin y al cabo, Él sabía que al dar su preciosa sangre, nuestras almas iban a ser redimidas y restauradas cuando clamamos su nombre, cuando lo aceptamos como Salvador personal, ¿verdad? Cuando le rendimos nuestra vida al Señor. ¿Ven qué impresionante? Esta es el alma del hombre. ¿Se dan cuenta? Es una parte inmortal, es una parte invisible o inmaterial que Dios quiere salvar en todos los hombres. Y ese es su plan y ese es su propósito. Por eso la palabra dice que lo que Él desea es que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, esto es importante, hermanos. Estemos
seguros de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Estemos seguros de rendirlo todo al Señor en el momento en que Él nos lo pida. Porque este es el punto central del Evangelio. Este es el punto central del mensaje de salvación. El punto central del mensaje de la esposa es poder estar cerca del amado, es poder estar cerca de la fuente de la vida, la fuente de toda felicidad, que es Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Ven qué importante es el alma del hombre? O sea, esta parte que les digo tiene todo esto. Tiene imaginación, razón, amor, afecto, memoria. Todo está ahí. Y si somos honestos, y eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima lección. Si somos honestos, sí necesitamos que el Señor toque todas estas áreas de nuestra alma. Sí necesitamos que el Señor santifique todas las áreas de nuestra alma. Nuestra forma de imaginar, nuestra forma de razonar, nuestra forma de recordar, todo eso. El Señor lo tiene que santificar para que pueda ser agradable para Él. Amén, hermanos. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí porque me quedarían nada más 15 minutos y no les miento cuando les digo que todo el tema del alma es muy extenso. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a seguir hablando sobre ello la próxima semana, si el Señor lo permite. Vamos a entrar un poco más de lleno a los términos que la Biblia enseña en relación al alma y vamos a ver cómo eso se explica en la palabra, ¿ok? Después de eso voy a enseñarles cómo el alma se ha corrompido y cómo el alma está corrupta a causa del pecado y cómo el Señor está poco a poco ayudándonos, sanándonos, limpiándonos en todo eso. Eso viene en las próximas semanas, así es que los dejo nada más con esta lección aquí de introducción para el alma del hombre y los sentidos que están en el alma, ¿ok? Entonces, oremos esta noche. Pidámosle al Señor que esto se quede grabado en nuestros corazones y que sea una realidad y que lo podamos entender y eso ilumine nuestras mentes. ¿Ok? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy por hablarnos de esta manera. Señor Dios, reconocemos que nuestra alma te pertenece. Reconocemos que nuestra alma es tuya. Tú la creaste, Señor Dios Padre. Tú la formaste con tus manos de amor, Señor. Tú nos enviaste a esta tierra, Señor, para que te conozcamos, para que sepamos quién eres, para que podamos rendirnos, para que podamos ser purificados, lavados, para poder regresar a ti, Señor Dios Padre, para poder volver a la fuente, al origen de la vida, Señor, que eres tú, a la fuente de toda plenitud y felicidad, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que nuestras almas muchas veces se sienten insatisfechas, muchas veces, Señor, se sienten sedientas, hambrientas, Señor Dios, y equivocadamente, Señor, queremos llenarlas con lo que el mundo tiene para ofrecer. Señor, pero hoy reconocemos que eso no es una realidad. Reconocemos que eso no es lo que nos va a saciar, Señor Dios Padre. Lo único que puede llenarnos, saciarnos, satisfacernos por completo es tu presencia, es tu nombre, es tu naturaleza, Señor Dios. Gracias te damos por amar nuestras almas como las has amado, Señor. Por amarnos de la manera en que nos has amado, Señor. De tal manera que has dado tu vida, has dado todo lo que tú eras por nosotros, Señor. ¿Qué somos nosotros para que te acuerdes de nosotros de esa manera, Señor Dios Padre? Gracias te damos, Señor, por alcanzar nuestras almas, por salvarnos, por darnos tu preciosa sangre. Gracias, Jesús, por salvar nuestra alma. Gracias, Señor, gracias, gracias. Nunca nos vamos a cansar de darte gracias por la manera en la que nos has rescatado, que nos has redimido, Señor, de nuestra naturaleza carnal, lo que estás haciendo en nosotros cada día. Hoy te pido, Señor Dios Padre, que tú puedas tocar nuestra imaginación, nuestra razón, nuestra memoria, toda nuestra alma, Señor. Toca lo más profundo de nuestro ser, Señor, que cada una de las fibras de nuestro ser, de las partes más internas y profundas de nuestro ser, te reconozca como Señor, como amo, como dueño, como nuestro todo, Señor Dios Padre. Que reconozcamos que tú lo llenas todo en todo. En el nombre de Jesús, depositamos en tus manos de amor, Señor. Y te pido, si hay alguien, Señor, que está escuchando este mensaje, si hay alguien que está oyendo esta lección, Señor Dios Padre, y de repente surge en su corazón duda sobre su alma, Señor. Duda a dónde irá su alma, Señor. Te pido ahora que convenzas tú de pecado, Señor Dios Padre, y que pueda hoy, Señor, confesar que tú eres Señor, confesar sus pecados y alcanzar perdón y salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Señor Dios Padre, gracias, bendícenos, Señor. Te damos gracias por esta lección. Te pido, Señor Dios Padre, que tú puedas ayudarnos a seguir adelante sin desmayar, Señor Dios. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, nuestro tiempo, nuestra noche, Señor, la ponemos en tus manos de amor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Gracias, hermanos, gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que van a tener ahí en la descripción del video un cuestionario para poder trabajar en los conceptos que hemos aprendido en esta noche. Que Dios me los bendiga a todos, pasen una feliz noche y se cuidan. Nos vemos el fin de semana, Dios mediante, el día domingo en la lección o en el servicio general de las 10 de la mañana. Bendiciones a todos, pasen buenas noches.